Bueno, aquí tengo un icono verde, que es un gráfico, ustedes no lo tienen. Yo tengo una herramienta integrada con R, ¿sí? Entonces, al tener integrada con R, se me ingresan unos nuevos iconos verdes, ¿cierto? Que se muestran solo cuando la herramienta está integrada con R, ¿bien? Entonces, utilidades, bueno, aquí tenemos este primer icono de utilidades, se llama variables. Lo que me va a permitir este icono de utilidades básicamente de variables, es ver la información que yo tengo registrada en mis variables, en mis tablas, ¿bien? Bueno, aquí tengo función conversión de mapas. Es un convertidor de mapas. SPSS no trabaja los mapas como se encuentran normalmente, ¿sí? Sino que tienen que convertirlos porque son archivos muy pesados. Realmente los mapas son archivos robustos, entonces lo que hace SPSS es convertirlos a un formato que él los pueda trabajar y traer su propio convertidor de mapas. Bien, tenemos aquí en ventanas. Este menú de ventanas me sirve para moverme dentro de la herramienta, es decir, de las ventanas que yo tengo abiertas, me va a permitir moverme en esas herramientas. Bien, la opción de dividir es para visualizar mejor mi tabla. Bien, y el menú de ayuda lo vamos a ver al finalizar esta sesión, la de esta mañana. Y el menú de ayuda me va a mostrar algunos temas, ¿cierto? Nos va a presentar también un asesor estadístico que me va a permitir ver la información de mis datos o como el asesor que me va a decir, bueno, yo quiero crear un gráfico de estas y estas y estas condiciones. Entonces el asesor estadístico me va a dar el paso a paso de cómo yo lo puedo crear. ¿Bien? Es una herramienta muy útil, es decir, no dejemos de lado este menú de ayuda porque nos va a sacar de apuros en muchos, tanto para interpretar datos y demás. ¿Bien? Entonces, esa es la, digamos, como los menús que tenemos en nuestra herramienta. Tenemos una barra de herramientas. En esa barra de herramientas vamos a encontrar, digamos, los iconos o las herramientas que más se usan al momento de trabajar nuestros datos. Entonces tenemos una carpeta que es básicamente abrir un archivo. Bien, tenemos al lado un disquete que no está activado, por lo que no tenemos datos, y noten que el disquete todavía se usa para guardar archivos, entonces le damos clic ahí y es básicamente guardar. Bien, tenemos una impresora que es para imprimir nuestra tabla. Este botón que está aquí, que es una tabla con dos barritas, es muy importante o muy útil. ¿Por qué? Porque me va a preguardar las últimas 12 ejecuciones que yo hice en mi herramienta. Es decir, si yo fui y al final generé unas frecuencias, al final, digamos, aquí en este botón me va a mostrar lo último que yo hice, y fue unas frecuencias. Bueno, lo último que yo hice fue un generador de gráficos. Entonces, lo que me va a evitar es hacer, si yo generara unas frecuencias, entonces fue analizar estadísticos descriptivos, frecuencias y pasar las variables. Ya no tengo que hacer eso, sino ya voy directamente a este botón y ya me generó la opción de frecuencias. Entonces, esto me sirve para agilizar mi proceso o mi movimiento ahí en la herramienta. Deshacer, rehacer, deshacer, rehacer. Aquí tenemos una tabla con una flecha y es ir a caso, es como buscar un caso, una fila, ¿sí? Igual, aquí tenemos una tabla con una flecha arriba y es ir a variable, es buscar una variable. A veces tenemos tablas con muchas variables, lo que hacemos es buscarlas desde ahí. Este icono ya lo habíamos visto en el menú de utilidades y es básicamente para ver la información de mis datos. Ver toda la información de mis datos, cómo están codificadas mis variables. Bien, tenemos aquí una tabla con un new, ¿sí? No está activada.
y esa tabla lo que me permite es que si yo estoy parado en esta columna, ¿sí? Mi cursor está parado, o bueno, está parado en esta columna, lo que va a hacer, si yo le doy clic a ese view, me va a generar algunos estadísticos descriptivos, ¿sí? El máximo, el mínimo, la desviación estándar, etc. Bien, estadísticos descriptivos. Entonces es una opción rápida para ver o describir mi variable. Opción de buscar es buscar un registro, un caso. Aquí ese asterisco con una tabla, lo que me va a decir es insertar un caso, y la tablita con una reglita y un lápiz, ese es insertar variable, es decir, insertar una columna. Este icono de dos tablitas es básicamente segmentar, ¿cierto? Segmentar mi archivo, y ponderar casos también es una opción, no la vamos a usar durante el curso. Y tenemos aquí una tablita con dos filas seleccionadas de amarillo, que es seleccionar casos, ¿sí? La opción de filtrar. Entonces ahí encontramos los iconos más representativos. También tengo un icono que tiene un 1 y una A, ¿cierto? Ahí no se alcanza a ver, está aquí. Ese icono lo que me va a mostrar es básicamente las etiquetas de los datos, cómo etiquetamos nosotros nuestros datos. Bien, entonces eso es, digamos, la presentación. Realmente esta primera sesión es un poquito más expositiva para que ustedes vean, conozcan cómo es la herramienta, ¿cierto? Visualmente, y ya vamos a entrar a trabajar lo que es el análisis de nuestros datos. ¿Preguntas? ¿Hasta ahí hay preguntas? Bien, entonces